Vamos a darle inicio entonces a lo que sería la resolución del problema número 1. El primer paso, ¿cierto? Va a ser generar un alineamiento que corresponda a el kilometraje junto con el PC. Vamos a poner nuestra estación total acá y vamos a proyectar un alineamiento conveniente, ¿cierto? Aproximadamente hasta acá, y el mismo paso va a irse repitiendo en nuestro punto final de curva. Un alineamiento respecto a nuestro kilometraje anterior, ya anteriormente marcado, ¿cierto? Y nuestro final de curva. Conveniente también va a ser hacia arriba. Consecuentemente, esto nos va a generar, estas dos proyecciones nos van a generar una intersección. Esta intersección va a ser conocida como nuestro punto BN. Estas dos siendo las proyecciones del alineamiento. Con estos datos tan importantes, nosotros vamos a poder generar, ¿cierto?, las tangentes, pero a la vez vamos a poder encontrar nuestro ángulo W, que es el ángulo de deflexión entre las dos alineaciones. Por lo tanto, si nosotros tenemos estos dos datos, que sería la tangente y que sería el W, podemos obtener el radio, despejando en esta fórmula. Podemos obtener la S, ya habiendo obtenido el radio, ¿cierto? Podemos obtener la distancia y así, consecuentemente, con todos los datos de la curva. De esta manera, podemos generar una curva que calce correctamente con los estándares que están impuestos en el terreno. Con esto mismo, podemos generar una curva de la manera que ya conocemos, ya sea por método de flexión o por tangente, por método de la tangente. Respecto al problema número 2, que alude, ¿cierto?, a que en la bisectriz hay una roca que mide aproximadamente 2 metros y que molesta, ¿cierto?, incomoda en la curva original. Bueno, para esta solución nosotros vamos a ocupar clotoides. Vamos a definir un punto PK o inicio de curva, o sea, inicio de clotoide, pero no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser uno conveniente. ¿Y conveniente en qué sentido? Conveniente en el sentido que nos permita evitar el obstáculo que nos genera, nos permite evitar el problema, ¿cierto?, que nos genera esta roca. De manera tal que nuestro posible punto P, donde va a empezar el retranqueo de la curva un poco más adelante, ¿cierto? Nuestro posible punto P o final de la clotoide tendrá que medir hacia el vértice de la curva original más de 2 metros. De esta manera nosotros vamos a evitar el obstáculo que genera la roca, ¿cierto? El problema que nos genera la roca. Una vez que tengamos nuestra clotoide conveniente, viene el retranqueo de nuestra curva inicial, pero para este retranqueo nosotros solo vamos a ocupar un arco de la curva, solo un trozo. Para poder replantear este trozo de curva, ¿cierto?, vamos a tener que conocer y ocupar la información que nos van a entregar nuestras nuevas tangentes. Nuestra nueva tangente va a ser desde el punto PK hasta el vértice de nuestra curva. Para esto nosotros necesitamos saber nuestra tangente larga, nuestra tangente corta y nuestro ángulo tau respecto al punto P, que va a ser donde empieza, ¿cierto?, el nuevo arco de curva, y respecto a la tangente que está sobre las X. Conociendo esta información podemos replantear nuestro arco, ¿cierto?, ya retranqueado, y al ser dos curvas, dos clotoides similares, simétricas, ¿cierto?, vamos a ocupar el mismo procedimiento definiendo un nuevo punto de PK o final de curva. Consecuentemente nos va a quedar un arco de curva replanteado que va a tener una medición de grados centesimales correspondiente a W medios menos TP2, tau P2, ¿cierto?, que equivalen estos dos, más la diferencia de este ángulo con este. Siendo así la solución del problema de nuestra roca en la bisectriz.